Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael. Le saluda Suak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. Hoy es Yom Shabbat y además es una Mikra Kodesh. Hoy iniciamos con la celebración, con la Moed, la tercer Hag Sukkot. Bueno, estas últimas 4 celebraciones o Moedim, llamadas que se encuentran al final del año, llamadas Nafal, estamos en la penúltima celebración que es Hag Sukkot. Comenzamos esta Moed hace 15 días exactamente con Yom Teruah. Yom Teruah, el día que sonamos las trompetas de alarma, el shofar, con sonido de alarma para anunciar con un grito estrepitoso la venida de Yahushua HaMashiach. En el día número 10, 2 días después del Yom Shabbat del mes número 7, celebramos Yom Kippur, día de expiación, día de perdón. Hace exactamente 3 días atrás nosotros tuvimos que hacer Yom Kippur, vestirnos completamente de blanco para presentarnos delante de Yahuwah en una actitud de arrepentimiento, en una actitud de humildad, de mansedumbre, en una actitud reverente, afligiendo nuestra nefesh, afligiendo nuestro cuerpo con ayuno, afligiendo nuestro rúa, por supuesto, para poder acercarnos todo nuestro ser delante de Yahuwah y que fuéramos perdonados. Así que a partir de ese momento nosotros estábamos estrenando una libreta nueva, una libreta en blanco, en donde íbamos a comenzar a escribir todo lo malo que comenzamos a hacer en nuestra vida. Hoy, exactamente en la tarde-noche de ayer, nosotros comenzamos este Yom Shabbat número 15, y en este Yom Shabbat que celebramos la Moed de Hag Sukkot, nosotros hacemos una invitación a la Ruach HaKodesh. En el libro de Yeshayahu, capítulo 11, verso 2, la Ruach HaKodesh iba a estar en la persona de Yahushua HaMashiach. Iba a tener estos 7 Ruachot. Así es que nosotros, durante estos 7 días que vamos a estar en celebración de Hag Sukkot, tenemos que invitar cada día a la Ruach HaKodesh. Nosotros invitamos a la Ruach HaKodesh el día de hoy, a la Ruach de Yahuwah, que es la primera Ruach que nosotros tenemos que invitar. Bueno, aquí tengo estas especies que utilizamos nosotros para la celebración de Sukkot. Tengo el etrog, ustedes pueden ver el etrog, completamente precioso. Está un tamaño muy grande, vean el tamaño de mi mano y el tamaño del etrog. Y con un olor precioso, rico, agradable. Entra uno aquí a la casa, a la habitación, y alrededor huele a esta sidra, a este etrog. Y también tenemos aquí el lula con estas especies. Tenemos la palmera, que es la parte más larga, la parte central. Tenemos tres ramitas de mirto, que son estas que parece como bocas de ojos. Aquí está, a ver si se ve, aquí está el mirto. Y tenemos el sauce, que son estos alargaditos, que da la apariencia de una boca, ojos, boca, y la columna vertebral, que es la palmera. Toda Rabá Yahuwah, cada vez que nosotros entramos al azúcar, cada yom, cada día, tenemos que tomarlo, el etrog con la mano izquierda y la palmera con la mano derecha, y unirlos, estar unidos. Y tenemos que hacer la tefilot de sacudir el lula. Y tenemos que decir, Baruch ata Yahuwah, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemizvotav,
Bepsiba no al netila, lula, Beshen Yahushua HaMashiach, Omei. Bendito eres Yahuwah, nuestro Creador, Rey del Olam, que nos ha apartado con sus mandamientos y nos ha ordenado sacudir el Ula. En el Shen Kadosh Yahushua HaMashiach, Omei. Entonces aquí sacudimos al frente, lo sacudimos, ustedes ven, tiene que estar sacudido, arriba, izquierda, derecha, atrás, y nosotros hemos cumplido con el mandamiento de sacudir el Ula. Beshen Yahushua HaMashiach, Omei. Bueno, vamos a continuar. Con nuestra enseñanza. La enseñanza del día de hoy tiene por nombre: no hay uvas en la vid, ni higos en la higuera. Una enseñanza un poco complicada, un poco difícil, en el sentido que tiene mucha profundidad de conocimiento a través de la Ruach HaKodesh, que ella nos permite, a través de la Ruach de Yahuwah, como el día de hoy es nuestra invitada. Tenemos que pedirle a la Ruach de Yahuwah que venga a nuestra vida. Durante estas últimas 17, 18 enseñanzas hemos estado hablando de la Ruach HaKodesh. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Así es de que acompáñenme a ver, por favor, libro de Yirmiyahu, capítulo 8. La enseñanza anterior hablamos de los primeros pasuk, Yirmiyahu 8, capítulo 8, del 1 al 6. Esa enseñanza tiene mucha profundidad en cuanto a conocimiento. La verdad, necesita uno ir a las profundidades del conocimiento del Torah de Yahuwah para poder escarbar todo ese tesoro que está escondido en esa palabra Yirmiyahu, capítulo 8, del 1 al 6. Yo no sé por qué muchas personas se han limitado o no se involucran en el aprendizaje para escudriñar el Torah. Pero bueno, cada uno de nosotros tiene una necesidad, tiene un vacío en el cual necesita ser llenado solamente por la palabra de Yahuwah. Cada uno conoce su necesidad. Mi necesidad en la mía es muy grande. Mi necesidad es inmensamente grande, que necesito llenarme del Torah de Yahuwah, y por esa razón nosotros tenemos que recurrir a traducciones, tenemos que recurrir a investigar, a profundizar palabra por palabra, letra por letra. Nosotros tenemos que aprender desde cero. Prácticamente tuvimos que aprender desde cero todo el Torah de Yahuwah. Cuando en otras culturas, en este caso como los judíos, que conocen el idioma, tienen toda su vida dedicada a la preparación, a escudriñar, a enseñar, pero da la casualidad que aún con todo eso no lo dan a conocer. Y aún se limitan, se cierran a hablar el nombre de Yahuwah. Ahorita acabo de presentar estas 4 especies, el etrog, la palmera, el mirto y el sauce, y estos 4 elementos forman el nombre de Yahuwah. Prácticamente muy relacionados con las celebraciones, muy relacionados con el Torah, pero se limitan a hablar el nombre. Entonces algo está pasando, algo les impide, algo les cierra. Yahuwah nos dejó su nombre y está protegido contra palabras de bocas blasfemas, de bocas que están contaminadas, de bocas que están muy mal, alejados de Yahuwah, pero está protegido, así como este cítrico, este etrog, que por dentro está la fruta y por fuera nosotros vemos la cáscara. Nosotros normalmente no nos comemos la cáscara, sino tenemos que abrir una fruta y comernos lo que está adentro, tanto la semilla como el fruto que está adentro. Y lo que está por fuera es una cáscara, como en este caso,
está como corrugado, está como cacarizo, no está liso completamente, a diferencia de una naranja, que si nosotros lo vemos en un microscopio, se magnifica este tipo de pliegues, este tipo de... A ver, ahí se ve cómo está corrugado. Bueno, eso es lo que está protegido también el nombre de Yahuwah. Así es de que todo lo que caiga encima, sea saliva, si estamos hablando, sea polvo, sea suciedad, lo que sea, inclusive si cae en el lodo o si cae en un lugar, está protegido, se lava. ¿Qué pasa con el nombre de Yahuwah? Es exactamente lo mismo. Yahuwah nos permitió para que nosotros lo pronunciemos, para que nosotros hablemos, para que nosotros proclamemos su nombre. Vamos a leer Jeremías, Yirmiyahu, a partir del verso 7 hasta el verso 13. Dice: aún las cigüeñas en el firmamento conocen sus temporadas, es decir, sus tiempos señalados. Las tórtolas, las golondrinas, las grullas guardan sus tiempos migratorios, pero mi pueblo no conoce las ordenanzas de Yahuwah. Esto es increíble. Los animales conocen los tiempos señalados, pero el pueblo de Israel no conoce sus tiempos señalados que Yahuwah le ha ordenado. Verso 8. ¿Cómo pueden decir: somos sabios y el Torá de Yahuwah está con nosotros? Ciertamente el engaño, es decir, la mentira, el fraude, lo hizo la pluma del falso escriba. Avergonzados están los sabios, consternados y atrapados, es decir, casados. He aquí la palabra de Yahuwah han rechazado, han despreciado. ¿Qué sabiduría tienen ellos? Pregunta, ¿qué sabiduría tienen ellos? ¿Qué jodma tienen ellos? Deberían estar avergonzados, porque cosa repugnante han hecho. No palidecen, ni se avergüenzan, y sonrojarse no saben. Por lo tanto, caerán con los que mienten. En el tiempo de su visitación, desmayarán, dice Yahuwah. Los reuniré y los arrancaré dice Yahuwah. No hay uvas en la vid, ni higos en la higuera. Las hojas se han marchitado, y de lo que les ordené a ellos, se han apartado. Estas palabras van a ser literalmente, usted debió haber puesto mucha atención a estos 2, 3, 4, 5 pasukim, 5 versos en el cual vamos a basar toda nuestra enseñanza. ¿Cómo pueden decir? Somos sabios. Hay personas que se creen sabios o dicen ser sabios, jajam. Pero dice, el Torá de Yahuwah está con nosotros, como muchas veces nosotros afirmamos que yo hablo de acuerdo al Torá, o yo digo las cosas de acuerdo al Torá. Pero exactamente como dice este verso, ciertamente el engaño, la mentira, el fraude, lo hizo la pluma mentirosa, el falso escriba. Cuando hicieron esta traducción en todas las escrituras, llámese cualquier escritura, Biblias, inclusive la Hatorá, ha sido manipulado, ha sido cambiado. En la enseñanza anterior hablamos sobre Yoshiyahu, cómo él comenzó a derribar todos esos lugares altos, a sacar de el Beit HaMikdash de Yahuwah todas esas imágenes y cultos que se le daban a todos esos Elohim. No era otra cosa más que demonios. Todo lo que está detrás de un Elohim es un demonio que está buscando que le adoren, que le sirvan, que le hagan servicio, que le rindan sacrificio y que apartemos nuestra mirada, nuestra vida de Yahuwah. Yahuwah solamente nos está previniendo de lo que va a suceder si nosotros no queremos poner atención
Y no que Yahuwah tenga el propósito de castigarnos o de mandar un juicio de fuego sobre nosotros, sino que mientras nosotros vivimos en esta tierra y tenemos vida, nosotros tenemos esa oportunidad de acercarnos. Como nos dice la palabra, busquen a Yahuwah mientras éste puede ser hallado. Va a haber y llegará el tiempo en que no va a haber oportunidad de buscar a Yahuwah. Hoy que tenemos esta oportunidad, tenemos que aprovechar esta oportunidad. No es que sea una oferta, pero llegará su momento en que no va a haber oportunidad para buscar a Yahuwah. Ahora, ¿qué les recuerda este árbol sin frutos? Hablando acerca del pasuk número 13, que dice, no hay uvas en la vid, no hay higos en la higuera. ¿Qué les recuerda? ¿Qué les trae a memoria este árbol sin frutos? No hay frutos porque cambiaron el Torah de Yahuwah. ¿Por qué cambiaron el Torah de Yahuwah? Literalmente desde el pasuk número 8, que dice que han cambiado, han defraudado, han puesto letras, palabras que no corresponden, y hasta nuestros días, aunque nosotros quisiéramos hacer una copia auténtica, legítima, difícilmente vamos a poder tener esa traducción. Porque la pluma mentirosa, imagínense desde aquella época que Yirmiyahu está hablando esta palabra, ahora hasta nuestros días, ¿ustedes creen que no ha sido manipulada la escritura? Definitivamente que sí. Y agregamos a esa traducción que quitaron, que cambiaron por falsedad, por mentira, agregamos todavía el lenguaje obsceno de las lenguas semíticas como griego, latín, alemán, inglés, español y todas las lenguas en el cual se ha traducido la Hatorah. Tenemos la participación de nuestro lenguaje obsceno, vulgar, y que además no se adecúa muchas veces al concepto hebreo, es como nosotros tenemos una mala traducción. Sin embargo, nosotros alcanzamos a entender el concepto o a qué es lo que quiere referirse Yahuwah cuando nos habla en su palabra. Algo específicamente para mí, algo específicamente para usted. ¿Qué les recuerda a estos frutos o este árbol sin frutos? Inmediatamente cuando yo leí esto, yo tuve la sensación de buscar lo que nos dice el libro de Mateo, cuando Yahushua HaMashiach maldice la higuera. Dice que él tenía hambre y fue a la higuera y no encontró frutos. Eso fue lo que inmediatamente se me vino a la mente. Pero vamos a ver qué relación tiene esta palabra con lo que acabamos de ver. Muchos, por quedar bien con el hombre, han tratado mutilar la enseñanza. Hay una enseñanza de nuestro rabino Netanyahu que se llama la mutilación del Torah. Se les recomiendo que usted vea. Hay otra enseñanza que también se llama mi propio Torah. Son enseñanzas perfectamente relacionadas con lo que estamos hablando. Vamos a ver lo que nos dice Matillahu, Mateo capítulo 21, verso 19. Y vio a una higuera por el camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, excepto hojas sobre las ramas, y le dijo a ella, nunca más nazca de ti fruto, desde ahora y para siempre. Y al instante la higuera se secó. Si ya no hay nada que dar, inmediatamente se secó. Una de las razones de lo cual la Escritura nos habla acerca de los frutos de la Ruach HaKodesh, de los frutos, si nosotros no tenemos a la Ruach HaKodesh de nuestro lado, apoyándonos, enseñándonos, mostrándonos su palabra, constantemente lo hace, pero nosotros no estamos atentos a su enseñanza. No ponemos atención, no miramos, no escuchamos, tampoco actuamos, porque estamos metidos en
en otro asunto, en otro plan, en otro trabajo, y desatendemos lo que la Ruach HaKodesh nos está hablando día con día en nuestra vida. Puede ser en un sueño, puede ser a través de la palabra de una persona, cualquier persona, ni siquiera necesita ser creyente, pero ahí mismo Yahuwah está utilizando a las personas para darnos un mensaje o simplemente ponernos alerta. Nosotros, el día de hoy que estamos celebrando Hatzukot, en el día primero estamos haciendo la invitación a la Rúa de Yahuwah que venga a nuestra vida, que nos ayude, que nos auxilie, que nos enseñe, que nos muestre el camino y propósito de Yahuwah, tanto para mi vida como para todo el Am Yisrael. Yahushua le dijo a esta higuera que no diera fruto nunca más. En Bereshit capítulo 3, verso 7, Adán y Jagua habían cosido hojas de higuera y se cubrieron. ¿Las hojas de higuera cubren el pecado? Pregunto yo, ¿las hojas de higuera cubren el pecado? Definitivamente que no, ¿verdad? No lo cubren, pero el hombre quiso cubrir. Es probable que el árbol del fruto que ellos comieron haya sido un higo. Es posible, porque si están hablando de frutos y que ella extiende su mano, nosotros conocemos otro cuento, otra historia, otra versión acerca de el fruto que comió Jagua. Pero si nosotros lo trasladamos en una forma aceptable o una forma de no hablar tan a profundidad en el sentido de intimidad sexual, sino de una forma literal, como una sombra, como una imagen para transmitirlo, este mensaje, para poder transmitirlo a personas que posiblemente tengan la necesidad de una explicación. Adán y Jagua, después de haber pecado, después de haber comido el fruto, es decir, ya no hay fruto, como lo leímos en Mateo capítulo 21, verso 19, que Yahushua tuvo hambre, pero al querer tomar algo de ese árbol, no hubo ningún fruto. ¿Por qué no hubo fruto? Bueno, podemos decir porque Adán y Jagua se comieron ese fruto. Entonces, Adán y Jagua se taparon, se cubrieron, porque se vieron que estaban desnudos por causa del pecado. Cuando esto sucede, que Yahushua maldice a la higuera porque no tenía fruto, y entonces ese árbol se seca. Ya no hay hojas para cubrir el pecado o para cubrir la vergüenza. Ya no nos quedan hojas. Muchos, como leímos en el verso 8 de Jeremías 8:8, que el Torá fue cambiado, fue manipulado. Adán y Jagua cambiaron el Torá de Yahuwah. Eva, la serpiente, le cuestionó. Así es que Yahuwah les dijo que no coman de este fruto. Y la mujer asiente, la mujer confirma, pero aparte de que confirma las palabras de Yahuwah, ella le añade, y aún ni le tocarás. Aquí cambió ella el Torá de Yahuwah, la pluma mentirosa. Fue cambiado en mentira, porque eso no fue lo que Yahuwah dijo. Sin embargo, el haber añadido, esto trajo como consecuencia el desobedecer el Torá de Yahuwah. Hoy en día, las hojas de la higuera no pueden cubrir el pecado. Por supuesto que no. Cambiar el Torá y ahora se requiere cubrir. Imposible. Ni siquiera la propia religión puede cubrirnos de ese pecado. Muchas personas han buscado la religión como esas hojas de higuera que cubran su pecado, que cubran su vergüenza, que cubran su violación del Torá por las Biblias, por las escrituras que se han manipulado. Podemos decir, esto no es culpa mía, yo no escribí, yo no traduje, yo no plasmé en una imprenta esta palabra, así es de que yo soy inocente.
Sí, es verdad, somos inocentes. Pero en cuanto a lo que tenemos, a lo que nos ha sido revelado, si nosotros no hemos actuado, entonces tenemos responsabilidad y tenemos culpa por no obedecer, aún con lo que tenemos, aunque esté mutilado, aunque esté cambiado. Si no lo obedecimos, entonces nosotros ahí también estamos siendo culpables por no obedecer lo poco o mucho que podamos tener de verdad en la Escritura. Sea la Biblia que sea. Si usted ya leyó en su Escritura que hay celebraciones, moedim, tiempos señalados, y no los llevamos a cabo, estamos violando el Torá. Yo he hablado con personas, principalmente con mis hijos que todavía están en la iglesia cristiana, mis hijos con mi primera esposa. Yo les he dicho, si la Escritura dice que estas celebraciones, lo que nos dice Levítico capítulo 23, dice aquí que nosotros teníamos que hacer Leolam Baed, o para siempre, o por la perpetuidad, ¿lo estamos haciendo ahorita? No, pues que no. Bueno, entonces estamos violando el Torá. Si dice aquí que tenemos que hacerlo Leolam Baed, o para siempre, hoy en día tenemos que seguirlo haciendo. Esto no es de los judíos, no son fiestas de los judíos, sino son las celebraciones de Yahuwah. Y nosotros que somos el pueblo de Israel, tenemos que obedecer y hacerlas cumplir. ¿En cuál de las moedim se presentan palmas y ramas de árboles? Pregunta. ¿En cuál de las moedim se presentan palmas y ramas de árboles? Aquí tengo En Sukkot, bueno, pues no solamente es en Sukkot. Frutos, se presentan palmas en Pesach. ¿Ustedes presentan una palma en Pesach? No, ¿verdad? En Yom HaBikurim, los frutos, primeros frutos, tampoco. En Hashavuot, tampoco. Solamente la Escritura nos dice que en Sukkot se presentan palmeras, frutos, palmeras y frutos. Eso se presenta en la moed de Sukkot. ¿Qué representan las palmas? No las palmas de las manos ni las palmas de los pies, sino estas palmeras. ¿Qué representa? ¿Qué significa? Vamos a ver su significado. Bueno, dice la columna vertebral. Aquí repetimos lo que nos han enseñado y vamos a ver si es cierto. Las ramas de palma representan, es un símbolo de triunfo, es un símbolo de coronación, es un símbolo de conquista, es un símbolo de honor, de exaltación, de shalom, de vida en la moed de Yahuwah. Es una de las especies llamadas lula, que consta de hadash, mirto. Hace un momento les presenté las especies que nosotros utilizamos para esta moed. Y la principal, pues está la vara, la vara esta de palma. Pero tiene como elementos el hadash, el mirto, esta que parece como boquita, como ojos, perdón, mirto. Tenemos el arabá, el sauce, esta que parece como boca. Aquí está el sauce. Etrog, tenemos el etrog. Esta es sidra, citrón y la palmera, tamar. Juntos, todos estos elementos, juntos forman el lula. Juntos forman el lula. Tamar, la palabra tamar, palmera, es femenina. El lula o palmón, todo junto, es masculino. Esto es impactante porque
yo no lo había estudiado, no lo conocía y hoy me estoy dando cuenta de algo impactante. Esto es en relación a lo que estamos viendo. Adán y Java, varón y hembra. Tamar, palmera, es femenina. El lulab o pulmón es masculino. El fruto dátil es masculino, así como su semilla es femenina. Esta relación, nosotros encontramos esta relación de varón y hembra o macho y hembra que están perfectamente unidos. Como el fruto del dátil de estas palmeras es masculino, como la semilla es femenina. Así como fue creado Adán, varón, y Java, Eva. Eva, hembra. Lo que nos dice Bereshit 1:7. Samar capítulo 92, verso 12. Los justos como una palmera brotarán, florecerá, como un cedro en el Líbano crecerá. Vuelvo a repetir este pasú. Los justos, ¿quiénes son los justos? Los justos de Yahuwah. Florecerá, aunque aquí la palmera no tiene flores, pero quiere decir brotar. Cada vez que sale una palmerita, aquellos que tienen una palmerita en su casa, se pueden dar cuenta de este detalle, que de cada determinado tiempo le van saliendo ramas, brotes nuevos a su palmerita que está ahí en su casa. Los justos como una palmera brotará. Hay retoños, hay frutos. Como un cedro en el Líbano crecerá. ¿Cómo crecen los cedros en el Líbano? Son árboles muy robustos, de larga duración, altos. Y la palabra Líbano está, podemos decir, compuesta por dos palabras. Lib, de corazón, y Labán, de blanco. Es decir, que los justos florecerán, se expandirán, crecerán como un cedro de corazón blanco. Así crecerá, un cedro de corazón blanco. Tamar, también tenemos un acróstico de Tamar. Tamar, tenemos un acróstico. La Tab, la Mem y la Resh. Tamar. Teshuvat, Mayim, Rabim. La reunión de muchas aguas. Teshuvat, Mayim, Rabim. La reunión de muchas aguas. Vayikra, capítulo 23, verso 40. Aquí está la instrucción sobre la Moed que nosotros estamos llevando a cabo el día de hoy, de Sukkot. Y esta es la instrucción. Esta es la ordenanza que nosotros tenemos que hacer exactamente en esta Moed. Y tomarás para ti en el primer día fruto de árboles frondosos. Aquí tenemos el etrog. Ramas de palmera, capot, tamarín. Ramas de árboles frondosos, el mirto. Y sauces del arroyo. Y te regocijarás delante de Yahuwah, tu Creador, por 7 días. Así es de que esta es la instrucción que nosotros tenemos que llevar a cabo por siempre. Mientras tengamos vida en esta plano tierra, tenemos que llevar a cabo esta celebración. Yohanan capítulo 12, verso 13. Tomaron ramas de palmera en sus manos y salieron a recibirle con clamor: salva por favor, Hoshana, salva por favor, bendito el que viene en el nombre de Yahuwah, Rey de Israel. Bueno, este pasuk nos da muchísima información. ¿Por dónde estamos nosotros? ¿En dónde estamos ubicados nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? Y nos da una señal de
si es que estamos caminando en el camino correcto. Dice este pasú, tomaron ramas de palmeras en sus manos. Aquí está. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle con clamor. Yo tuve que investigar esta palabra, bayariu, con clamor. Ahorita vamos a ver el Strong. Esto es impactante porque a nosotros nos dijeron, y muchas veces cantamos, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre de Yahuwah. Y así por el estilo, cantos sencillos. Dice, Hoshana, que quiere decir salva, salva por favor. Strong H 7321 es la palabra raíz de la palabra Bayariu. Strong H 7321, la palabra es Rúa. Esto es lo impactante, que yo antes no lo había visto, pero al hacer la traducción de este pasuk al hebreo, del hebreo al español, la palabra que aparece es Rúa. Esta es la palabra original. ¿Qué quiere decir esta palabra Rúa? Acabamos de celebrar exactamente 15 días atrás Yom Teruah. Yom Teruah o Yom Teruah. Esta palabra Rúa, que dice que ellos salieron y con clamor dijeron, salva por favor, Hoshana. Esta palabra Rúa significa dividir los oídos. Dividir los oídos por el sonido. Si alguna vez usted ha estado en alguna ocasión cerca de una bocina que esté con alto volumen, que siente que se le abren los oídos, que le rompen los oídos, comúnmente se le dice que rompe los oídos porque el sonido es muy alto, muy fuerte. Este es el sonido en el cual el pueblo de aquel entonces, cuando Yahushua HaMashiach entró a Jerusalén y tenían palmas en sus manos, este sonido era un sonido estrepitoso. Arruinar, específicamente romper, significa rúa, romper, dividir el oído por el sonido tan fuerte, este grito de alarma o de gozo. También significa aclamar, pero este clamor no era un clamor sencillo, sino era un clamor como el grito de guerra que dio las 12 tribus de Israel cuando entraron a Jericó. Ese grito y ese sonido de shofar hicieron que los muros, que las montañas de Jericó fueran derribadas. Así es que esta palabra rúa, este clamor de alarma, de alegría, alzando su voz, también quiere decir aullar, clamar, cantar, dar alarma, gozo, gritar, holgar, júbilo, quebrantar, regocijar, sonar, sonido, tocar. Lo que el pueblo de Israel estaba haciendo no era un cántico religioso dominical que nos habían enseñado, sino era un grito verdaderamente ensordecedor. Este sonido que nosotros también vamos a escuchar en la celebración de Yom Teruah, o que escuchamos en la celebración de Yom Teruah, cuando vengan los tiempos señalados de Yahuwah, el momento en que la Shekinah, la presencia de Yahushua HaMashiach, se presente delante de nosotros, ese grito de clamor verdaderamente va a ser de clamor, verdaderamente va a ser un grito de súplica. ¿Qué era lo que gritaban el pueblo de Israel en aquel entonces? Salva, por favor, salva. ¿A quién le estaban diciendo? A Yahushua HaMashiach. Y luego, la siguiente palabra, bendito el que viene en el nombre de Yahuwah. ¿Cuál es el saludo con el cual nosotros nos saludamos, nos referimos cuando un fraterno? Cuando yo comienzo los videos, ¿qué es lo que decimos?
Baruch haba Beshem. Exactamente, eso es lo que nosotros estamos anunciando. A Yahushua HaMashiach, Baruch haba Beshem Yahuwah. Hace tiempo había una fraterna, una persona en nuestra Kehilá, y se retiró de la congregación. Y después yo le volví a buscar, le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué se retiró? Es que ya nada más usted es puro Baruch haba Beshem Yahuwah. Y no dicen otra cosa más que Baruch haba Beshem Yahuwah. Eso le molestó. Pero, ¿qué fue lo que ella escuchó? Ella no escuchó Baruch haba Beshem Yahuwah porque no conoce el concepto. O cualquier otra persona no conoce la definición que nosotros debemos de decir, bendito el que viene en el nombre de Yahuwah. Vean esta relación en este pasú. La relación que está con las palmas, la relación que está con el sonido estrepitoso, sonido fuerte de Rúa, con la venida de Yahushua HaMashiach. ¿A qué viene? Dice, salva por favor. Yo no sé si sí lo puede ver usted en este pasú. Bendito el que viene. ¿Quién es el que viene en el nombre de Yahuwah? Yahushua HaMashiach. Y viene con un sonido estrepitoso, con un sonido de Rúa, de clamor, de guerra. Este grito que acabamos de ver, también lo busqué en griego. Rúa, este strong de Rúa es el G214. No aparece, este Rúa no aparece en nuestra escritura. Significa vociferar, lanzar alaridos, chillar, retiñir, lamentar. Eso es en cuanto a Rúa, a la definición de Rúa en griego. Ahora, el verso que aparece, el strong que aparece en griego es G2905. Kraugaso o kraugaso, que viene de otro, ahorita lo vemos, significa clamar, dar voces, clamar. Eso significa. Si nosotros lo escuchamos del griego, ¿nos dicen cosas o no nos dice cosas? Casi no, ¿verdad? Aunque en español significa clamar, dar voces, gritar, pero cuando nosotros escuchamos Rúa, inmediatamente relacionamos con lo relacionado con la Rúa HaKadosh, ¿sí o no? Inmediatamente cuando es del lenguaje hebreo. Cuando es griego, simplemente es la traducción, que no nos dice mucho, porque tenemos que escuchar la palabra clave, Rúa. Strong Golfo 2906. Krauge, que viene de otro, ahorita lo vemos, significa clamor, en notificación, tumulto o aflicción, gritería, clamor, vocerío. Golfo 2896, craso. Esta es la palabra raíz, significa graznar, como lo hacen los cuervos. ¿Ustedes han oído cuando graznan los cuervos? En algún lugar hay muchos cuervos y empiezan a hacer un sonido que inmediatamente uno se sorprende y sale a ver qué está pasando, porque las aves muchas veces anuncian peligros o cosas que hay alrededor, e inclusive hasta los sismos. Las aves sienten los sismos, las erupciones volcánicas, cosas que están relacionadas con el clima o con la naturaleza. Entonces estos aves, los cuervos, graznan, así dice la definición de este crasó. O gritar significa llamar a gritos, chillar, exclamar, llamar, prorrumpir en alta voz, dar voces, aclamar, alzar la voz. Esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel cuando Yahushua HaMashiach estaba entrando montado en un burrito a esta ciudad de Jerusalén. Nosotros ahora sabemos la diferencia entre Hoshana, el hijo de David, Hoshana, el hijo...
muy diferente al canto, al clamor de súplica, al clamor de una necesidad por una salvación de su pueblo de Israel. Todos queremos que ya venga Yahushua HaMashiach, pero no estamos dispuestos a pagar el precio si llegara a venir en estos tiempos. Va a venir persecución, quizá esté a nuestro alrededor esa persecución, va a haber mortandad, va a haber peste, va a haber hambre. ¿Estamos dispuestos a sufrirla por la venida de Yahushua HaMashiach o tenemos temor? ¿Qué es lo que sucede? Queremos que venga Yahushua HaMashiach. Yo a veces siento en mi corazón y digo, Abba Yahuwah, dame oportunidad de seguir avanzando, haciendo la traducción del Torah, haciendo la traducción de tu palabra, conociéndote más, aprendiendo más por medio de la Ruach HaKodesh. Pero eso es mi deseo, eso es lo que yo quiero, seguir escribiendo, seguir aprendiendo el Torah de Yahuwah. Pero no me doy cuenta en mi inconsciente que la Ruach HaKodesh es la que nos va a enseñar el Torah en el Shamaim. Vamos a tener una excelente maestra, como nos dice la Escritura. En el Shamaim no va a haber necesidad de que alguien le diga, conoce a Yahuwah, mira, acércate, aprende, investiga, sino la misma Ruach HaKodesh nos va a enseñar su Torah, un Torah que no está mutilado, un Torah que no está mocheteado o cortado o cambiado palabras o como sea, como usted quiera tener ese concepto de un Torah cambiado, falso, sino vamos a tener verdaderamente el verdadero Torah al alcance de nosotros. En la segunda parte de este pasuk de Yohanan 12:13 dice, eres Baruch haba beshem Yahuwah, bendito el que viene en el nombre de Yahuwah, y luego dice al final, Rey de Israel, Melech Yisrael. ¿Quién es Yisrael? ¿Qué traduce Yisrael? Esto lo hemos visto ya en muchas ocasiones. Israel quiere decir el que pelea con Yahuwah, o Yahuwah prevalece, el que pelea con Yahuwah. Vean, este pasú nos da mucha información. Tomaron palmeras. ¿Quiénes son los que leímos en el Samar? Leímos un Salmo 92, verso 12. ¿Quiénes son los que traen palmeras? ¿Quiénes son los que se levantan como palmas? Dice, los justos como palmeras florecerán. Y los justos son y somos los que traemos palmeras en las manos. Salimos a recibirle con clamor, con grito de guerra, de júbilo, de alegría, de regocijo. Salva, por favor. Bendito el que viene en el nombre de Yahuwah, Rey de Israel. ¿Quién es el Rey de Israel? Yahushua HaMashiach. ¿Quién es el Rey de tu vida, de mi vida? El que pelea con Yahuwah. El que pelea con Yahuwah, que está constantemente escudriñando el Torah de Yahuwah, que constantemente está peleando aún con su propia carne. Yo peleo con mi propia carne, porque tenemos vicios que verdaderamente nos amarran a esta tierra. Tenemos vicios que muchas veces esos mismos nos enferman. Esos mismos vicios y deseos de la carne que tenemos nos llevan a una enfermedad o nos llevan a tener consecuencias, causas en nuestra propia vida. Y puede ser cualquier vicio. No estoy hablando de vicios que a veces catalogamos como el que fuma, como el que toma, como el que se droga. Hay otro tipo de vicios que la gente religiosa no quiere ver. Es más fácil señalar a nuestro alrededor y decir ellos. Ese es el que fuma, ese es el que toma, ese es el que se droga. Ajá. Pero el café también produce vicio. Dormir mucho también produce un vicio. El comer mucha azúcar o comer mucha sal o comer diferentes tipos de comida que no son nutritivas
también produce vicio, y podemos numerar muchísimos vicios. De esto hemos hablado también muchas veces, que no tenemos que señalar al que tiene algo visible o que comúnmente se cataloga como un vicio. Nosotros mismos tenemos vicios que nos llevan a enfermarnos. La gente que come muchísimas grasas, con mucho aceite, todo, por supuesto, dices, es que sabe rico todas las cosas de frituras, papas fritas y tanta cosa frita, con mucho aceite, con mucha grasa, eso causa una enfermedad a nuestro cuerpo. Bueno, de ahí podemos derivar muchas consecuencias y causas que dañan nuestro cuerpo. Gilgalut, libro de Revelación, capítulo 7, verso 9. ¿Quiénes son estos varones que llevan sus palmas? Dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban puestos de pie delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Cuándo nos vestimos de ropa blanca? Cuando es la Moed de Pesa y Yom Kippur. Entonces, vestidos de ropas blancas y con ramas de palmeras en sus manos. ¿Cuándo la instrucción del Torá nos dice que tenemos que usar palmas? En Sukkot. Estamos hablando de Sukkot sin que mencionemos la palabra Sukkot aquí en la escritura. Todo en relación con la palmera. La palmera, los hombres, las mujeres que se levantan como justos delante de Yahuwah. Una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, estaban puestos delante de pie en el trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas en sus palmeras en sus manos. Las palmeras significan los hombres justos delante de Yahuwah. Podemos deducir que antes significaba la columna vertebral, exactamente como me dijeron hace un momento. El Ula significa la columna vertebral, sí. También es símbolo de la verdad. Esta palmera es símbolo de la verdad, símbolo de la justicia, símbolo de la integridad, símbolo de la pureza, a diferencia de la higuera, que tuvo que ver simbólicamente hablando con la expulsión hacia la dualidad. La palmera sintetiza el retorno a la unidad. Vemos esta diferencia. Usted dése cuenta, por favor, con esta definición y lo que acabamos de ver. Lo quiero repetir porque quiero que quede perfectamente bien enseñado y claro. El Ula, que es la palmera, y los símbolos que utilizamos, estas especies, símbolo de la verdad. ¿Y qué leímos en Yirmiyahu 8:8? La pluma mentirosa. Aquí ya no hay verdad, porque hubo alguien que cambió el Torá, la palabra de Yahuwah, y eso trajo como consecuencia desobediencia a Yahuwah. Lula significa símbolo de la verdad, símbolo de la justicia, símbolo de la integridad y de la pureza. La higuera, como hablamos hace un momento, que tuvo que ver simbólicamente hablando con la dualidad. Por cuanto ellos pecaron, comieron su fruto y taparon su vergüenza con una hoja de higo para tapar su pecado, su vergüenza, su culpa. La palmera sintetiza el retorno a la unidad, regreso a la unidad, todos juntos. Por esta razón, el Ula, junto con la palmera, viene amarrado, aquí está amarrado, están unidas todas las especies como un ramo, como un racimo, todas en unidad, y aunque el etrog esté separado, lo unimos estas especies para que sean símbolo de unidad. La palabra higuera aparece 44 veces.
Se cree que el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal era una higuera, pues en Bereshit capítulo 3 verso 7 nos dice que ellos se cubrieron con las hojas del árbol, seguramente porque estaban cerca del árbol el cual ellos habían comido. La higuera marca el cambio de estaciones, símbolo de fertilidad, símbolo de fecundidad, sí, exactamente. También es una fuente de medicina, la higuera. Vean que no quiero que veamos la higuera como algo malo, algo negativo. La Escritura nos habla mucho en comparación con la higuera. La Escritura nos habla mucho en comparación con las uvas, con la palmera. Sino que aquí tenemos que la higuera, marca el cambio de estación, símbolo de fertilidad, de fecundidad. También es una fuente de medicina, sus hojas. En Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 7, el rey Ezequías, afligido por las úlceras, fue tratado con una cataplasma de higos y se curó. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? Que él, después de que se curó, el Nabí Yeshayahu le dijo que se iba a curar y como señal iba a retroceder el sol. Después que él se sintió sanado, libre, invitó al rey de Egipto y le mostró todas las riquezas que había ahí. Años más tarde vinieron y saquearon todos los tesoros que había en el Beit HaMikdash, saquearon todo lo que había de propiedad, de riqueza, con todo el pueblo. Esta enseñanza se llama la sepultura. ¿La sepultura? Profanación, que mucha gente no lo ha visto, que la verdad se ha perdido de una gran enseñanza. En los libros de los Nevi'im, la higuera es un símbolo de Shalom, Miqueas 4:4, de prosperidad, Joel 2:22, y vean la secuencia, y de la fidelidad del pueblo a su alianza con Yahuwah, Ageo 2:19, Juan 1:48 al 49, Zacarías 3:10. El Nabí Yirmiyahu también lo utiliza como símbolo para mostrar la diferencia entre la liberación y la condenación, entre el bien y el mal. Una cesta contiene frutos buenos, que simboliza el pueblo primero deportado y luego liberado por Yahuwah, mientras que la otra cesta está llena de frutos malos, como la condenación del rey de Yahudá, Sedequías. Jeremías 24 del 1 al 10, Jeremías 29, 17 y 18. El simbolismo no se detiene ahí, sino que el mismo Yahushua HaMashiach usa la higuera como ejemplo para impartir conocimiento y enseñanza sobre la entrega y la relación del hombre con Yahuwah. En Mateo capítulo 21 del 17 al 22, Marco capítulo 11 del 12 al 24, vemos que Yahushua HaMashiach maldice y hace que se seque una higuera porque es rica en hojas verdes, pero carente de fruto, aunque la maldición a simple vista no habría una justificación, pues no es temporada de higos. Esto yo lo aseguraba y decía, pero ¿cómo Yahushua, cómo es que quiere frutos cuando no es temporada de frutos? Yo así lo entendía, pero hasta que en esta semana Yahuwah abrió mis ojos, abrió mi entendimiento, ¿por qué razón no hay frutos? ¿Por qué razón solamente hay hojas para cubrir, como la religión, el pecado? Queremos cubrir el pecado con la religión, con las hojas de la higuera, pero no hay fruto. ¿Qué fue lo que pasó? El desobedecer el Torah de Yahuwah trae como consecuencia que no hay frutos. ¿Y los frutos quién los da? La Ruach HaKadosh. La Ruach HaKadosh trae esos frutos. Y posteriormente no hay frutos porque hemos violado el Torah. Jeremías 8:8. La pluma mentirosa cambiaron en mentira, en falsedad.
Y nosotros mismos, en nuestra propia religión, cuando antes andábamos en la religión, andábamos en la mentira. Pero si aún con todo eso, cambiada la escritura, mutilada, no hicimos caso, pues difícilmente Yahuwah nos va a mover como lo ha hecho de alguna forma en estos tiempos. Yahuwah me dio una oportunidad más. Me trajo a conocer su nombre a través de Yahuwah. Me trajo a conocer su Torah y que hoy comparto con ustedes y transmito con ustedes por esa razón que no puedo quedarme callado, no puedo quedarme con la tapabocas o con la boca cerrada si no hablamos el Torah de Yahuwah. Muchos, como en algún momento un varón me decía, Rabino, yo necesito un Torah, mándeme el que usted tiene, aunque sea en PDF. Pues sí, todo el trabajo, el sacrificio de estar sentado, traduciendo, leyendo, quemándose las pestañas, para que alguien sencillamente venga y diga, aunque sea en PDF, mándemelo. Pues sí, eso es lo que ha causado que muchos, por ese tipo de piratería, que solamente copian de unas escrituras, lo copian, le cambian el nombre, le ponen otro nombre y lo mandan a imprimir y ya están las escrituras. Ya hicieron un negocio, ya tienen una empresa para hacerse ricos, para hacerse personas que tienen posibilidades económicas. Cuando el Torah de Yahuwah no se vende, el Torah de Yahuwah se regala, como nos dice nuestro rabino, se regala. Pero la única manera en que pueda ser llevado a cabo esta traducción, este tiempo que uno pasa invirtiendo en enseñar, en escudriñar, en revisar cada palabra, requiere un sacrificio. En este caso, de su persona, mío, para poder pasar y enseñárselo a ustedes. Para que alguien venga y diga, aunque sea en PDF, rabino, mándemelo así, no importa, yo aquí veo cómo le hago. Pues yo creo que no tiene una intención o una buena intención esta persona. Tiene una mala intención, como por supuesto aquellas personas que tampoco dan fruto. No dan fruto porque ni apoyan a escudriñar el Torah, ni apoyan, como dice un dicho, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, ¿verdad? Es un dicho muy popular aquí en México. Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Esta enseñanza, aunque la maldición a simple vista no había una justificación, porque no había temporada de higos. Marco 11:13. Esta enseñanza está basada en símbolos, en representaciones. A la higuera que corresponde a la Yarushalayim, que no responde y no reconoce el tiempo de la venida de Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach utiliza el símbolo de la higuera desnuda e infructuosa, sin frutos, para llamar al pueblo a la conversión al pecado, pues había decepcionado las expectativas de Yahuwah. A diferencia del Sefer de Lucas, nos dice que un hombre tenía una higuera en su viña y había ido a buscar fruto, pero no lo encontró. Simplemente no estaba dando fruto. Después de 3 años, si no hay fruto, es mejor cortarla. Hasta que el hombre le pidió una temporada más. El que cuidaba la viña le dijo, Marjá, déjame este año cuidarla, abonarla, ponerle agua, cercarla, y si el próximo año no da fruto, entonces va a ser cortada. Lucas capítulo 13, del 6 al 9. El hombre, como la higuera, debe conocer si está dando fruto o no. Si después de ser abonada, regada, cuidada, y ésta no da fruto, el destino será cortado, será echado al fuego. Jeremías 8:13. Vamos a ver lo que nos dice Yirmiyahu 8:13, ya lo leímos hace un momento al principio. Dice, los reuniré y los arrancaré, dice Yahuwah. No hay uvas en la vid, ni higos en la higuera,
las hojas se han marchitado, y de lo que les ordené a ellos, se han apartado. ¿Qué fue lo que Yahuwah le ordenó a Adán y a Jawá? No coman de ese fruto. Y no solamente fue suficiente eso, sino que aparte de que Jawá comió del fruto, también cambió las palabras de Yahuwah. Como nos dice este pasú, y de lo que yo les ordené a ellos, se han apartado. La pluma mentirosa, cambiaron el Torah de Yahuwah en mentira, lo cambiaron. No que Yahuwah lo haya cambiado, sino que nosotros hicimos, de acuerdo a nuestra conveniencia, torcer el Torah de Yahuwah para que yo no pueda cumplir o hacer. Por esa razón los cristianos y muchas otras religiones no guardan las Moedim, las celebraciones de Yahuwah, porque dicen que eso está escrito en la ley, eso es del Antiguo Testamento, eso quedó en el pasado y ahora vivimos bajo la gracia. Gracia, siempre gracia. ¿Dónde quedaron las palabras y estas celebraciones harán por siempre, hasta la perpetuidad? ¿En dónde quedaron? Se las llevó el viento, cambiaron la pluma mentirosa, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos apacentadores, los falsos rabinos, han cambiado el Torah de Yahuwah en mentira. La temporada de higos es entre julio y finales de septiembre. Es decir, aquí en México, en este país, yo desconozco cómo sea en otro país, pero puedo decirles, al menos aquí en México, puede ser lo mismo, que durante las Moedim de Nafal, las 4 últimas celebraciones, es el único árbol que da 2 cosechas en el mismo año. La primera se llama brevas al principio y en el periodo final de la primavera, esto es entre mayo y junio. Estas son las brevas, el primer fruto. Y después da higos a partir de agosto y septiembre. Algo que tenemos como las hojas de higuera, que son curativas o sirven para curar, ayuda a regular la presión debido a su alto contenido en hierro, manganeso, calcio y bromo. Combate la diabetes debido a su alto contenido de potasio. Ingerir té de las hojas de higo ayuda a regular la cantidad de azúcar que absorbe su organismo. Tenemos mucha bendición en cuanto a estas hojas de la higuera y por supuesto el fruto del higo. Vamos a ver esta entrada triunfal que hace Yahushua HaMashiach a Yerushalayim. Después de todo el contexto que hemos visto, la mutilación del Torah, que lo cambiaron en mentira, y el significado de las palmas, que significa justicia, verdad, shalom, rectitud, honestidad. Vamos a verlo ahora en relación con Mateo capítulo 21 a partir del verso 1. Dice así: y cuando se acercaron a Yerushalayim, llegaron a Bet-Pahí, al monte de los olivos. Yahushua envió a 2 talmidim, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida hallarán una burra atada y un pollino con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, contéstenle: el mar ya los necesita, pero luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Nabí. Vamos a ver lo que dijo el Nabí. Sejarjá, Zacarías capítulo 9, verso 9. Regocíjate grandemente, oh hija de Sión. Grita fuerte, oh hija de Yerushalayim. He aquí, tu rey está viniendo a ti. Él es justo, Él es salvador. Él es humilde, manso. Él está montado en un asno y sobre un pollino, hija de asna. Hijo de asno, de asna. Estas son las palabras que dijo el Nabí Sejarjá, Zacarías, hablando
de estas palabras que iba a suceder. Esta misma palabra, grita fuerte, oh hija de Jerusalén, es la misma palabra que aparece Hari Bat Jerusalén en hebreo. Es la misma que vimos al principio, Rúa, la palabra Rúa, Strong H7321. ¿Qué dijimos que significaba gritar fuerte? Rúa, clamar con sonido de tal manera que te revienta los oídos, de tal manera que sea duro, un grito ensordecedor. Está viniendo a ti, Él es justo. ¿Por qué es justo? ¿Qué dijimos que eran las palmeras? Significa justicia. En Él no hay quebranto, en Yahushua HaMashiach. Además, Él es el Torah vivo que está puesto de pie aquí en la tierra delante de nosotros. Yahushua HaMashiach es el Torah vivo. Él es Salvador. Él es humilde. Él está montado en un asno. Esta burra representa la casa de Yahudá. Este pollino, hijo de asna, representa casa de Efraín. Ambos estaban atados, amarrados. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa del fruto prohibido que no debió verse comido, y por intentar cubrir su vergüenza con una hoja de higuera. Estaban amarrados durante muchos años. Ahora, el libertador, el Salvador, Yahushua HaMashiach, viene a traer esa libertad, pero es necesario que se monte sobre ellos. Yo me preguntaba si Yahushua estaba montado en los dos, porque aquí da la apariencia que está montado en los dos. Así lo dice. Vuelvo a leerlo. Sejarjá 9:9. Regocíjate grandemente, hija de Sión. Grita fuerte, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey está viniendo a ti. Él es justo y Él es Salvador. Él es humilde. Él está montado en un asno, es decir, en una burra, en un asna. Y sobre su pollino, hija de asna. ¿Se da cuenta? Que sí está montado en los dos. Continuamos leyendo Mateo 21, verso 5. Digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Él está montado en un asno, y sobre un pollino, hijo de asna. Matillahu 21:6, continuamos. Y los talmidín fueron e hicieron como Yahushua les mandó. Trajeron la burra y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos. Él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles, de tamarín, de palmeras, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hoshiana, al Salvador, Ben David, Baruch Haba Beshem Yahuwah. Bendito es el que viene en el nombre de Yahuwah. Hoshiana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, diciendo, ¿quién es este? Y la multitud decía, este es Yahushua, Hanabí de Nazaret de Galil. Y entró Yahushua en el Heical y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el Beit HaMikdash. Bueno, aquí estos pasuk, la verdad, no los pude traducir todavía al español. ¿Sí? Simplemente tomé lo que está en la escritura y así fue como yo lo estoy hablando. Recordemos primeramente dos cosas, porque hay personas que no se imaginan lo que está sucediendo ahí arriba. Se imaginan lo que está sucediendo aquí en la tierra. Y ahí es como basan su historia, se imaginan cómo está sucediendo este evento ahí en ese lugar. Después de que el pueblo de Israel, lo vimos en la enseñanza anterior, había metido ídolos, imágenes, dioses y tanta porquería al Beit HaMikdash,
al templo que había hecho Salomón, al nombre de Yahuwah, dejó de ser un Beit HaMikdash. Beit HaMikdash quiere decir casa de Yahuwah, casa de oración. Pero el Heikal es un templo, como cualquier templo que usted conoce. Heikal, templo. Aunque ambas palabras a veces lo traducen como templo. Beit HaMikdash le dicen templo, pero es para que usted lo identifique. Pero no puede ser llamado templo el Beit HaMikdash, porque claramente la Escritura nos dice que es casa de oración, casa de tefilot, casa de plegaria, casa de súplica, casa de Yahuwah. Entonces, en aquel entonces, el Heikal, que también tenía símbolos, que ese lo construyó Herodes, primero el Grande, un judío edomita, construyó el templo de aquel entonces, en la época de Yahushua HaMashiach. Yahushua no le podía llamar que ese era su Beit HaMikdash, porque no fue construido con ese propósito. En esa temporada, en esa época, dentro del Heikal, del templo, también había símbolos paganos. También había un águila, y eso lo puede ver en el libro de la Guerra de los Judíos, que describe Josefo. Ahí se ve cómo hay insignias romanas, aún dentro del templo, hay todo ese tipo de insignias. Por lo tanto, Yahuwah no le puede llamar Beit HaMikdash. Pero sí había un lugar en donde era un lugar Kadosh Kadoshim, que habían convertido en un muladar, en un lugar de compraventa de animales. Y era precisamente ese lugar donde estaba el establo. Ahí fue donde se llevó a cabo esta venta y ese negocio, porque ahí hacían negocio los mercaderes, los mismos sacerdotes hacían ese tipo de negocio. Dice el verso 12. Estaba yo con lo del Beit HaMikdash. Cuando Yahushua está hablando no solamente en sentido actual, vamos a decir, en la narración de este evento, de este suceso, sino en lo que va a suceder en el Shamaim. Una cosa es lo que sucede aquí en carne, y otra cosa es lo que va a suceder en el Shamaim, cuando nosotros estemos dedicados para recibir a Yahuwah. Dice el verso 13, habló Yahushua diciendo, está escrito, mi casa, Bayit de Tefilá será llamada. Aquí está lo que significa. Pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones y hombres violentos. Aquí está la respuesta. ¿Qué es lo que sucedió aquí en la tierra? El hombre hizo un Heikal, un templo. El hombre hizo de su casa, de la casa que tenía, un templo con imágenes que no correspondían a lo que tenía que haber dentro del Beit HaMikdash. Sin embargo, el Beit HaMikdash que está en el Shamaim, ese no puede haber cosas impuras, cosas que no fueron diseñadas para el uso exclusivo del Kohen HaGadol, de los Kohanim y de los Levim. Cosa que nadie puede entrar a ese lugar si Yahushua HaMashiach, si no están unidos a Yahushua HaMashiach. Luego nos dice en el verso 15, cuando los principales Kohanim y Sofrim vieron las maravillosas cosas que él hacía, y a los hijos aclamando en el Beit HaMikdash diciendo, que el hijo de Yahuwah sea exaltado, y Hoshiana, al Ben David, ellos estaban furiosos. Dice el verso 15, cuando los principales Kohanim y Sofrim vieron las maravillosas cosas que él hacía, y a los hijos clamando en el Beit HaMikdash, diciendo que el hijo de Yahuwah sea exaltado, y Hoshiana al Ben David, ellos estaban furiosos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Yirmiyahu 8:8? ¿Qué nos dice Yirmiyahu 8:8? La pluma mentirosa de los escribas cambiaron en la verdad en mentira. Ahora, y lo leímos todavía en los pasuk más adelante, ni siquiera se
enrojecen, no les da pena. Voy a leerlo otra vez, voy a leerlo porque es impactante la relación, que yo creo que usted todavía no se ha dado cuenta de la profundidad de esta enseñanza. Dice el verso 9, Jeremías 8:9. Avergonzados están los sabios, consternados y atrapados. He aquí la palabra de Yahuwah, han rechazado. Rechazaron la palabra de Yahuwah. Luego dice, ¿qué sabiduría tienen ellos? Verso 12. Deberían estar avergonzados porque cosa repugnante han hecho. No palidecen, es decir, cuando alguien lo encuentran culpable, hasta cambian de color, ¿verdad? Se ponen rojos cuando están diciendo mentiras y los cacharon, ya te caché, tú fuiste. Y se ponen rojos por la vergüenza, por la deshonra que están sufriendo. Pero aquí dice, ya ni siquiera palidecen, ya no cambian de color. Ya están tan acostumbrados a hacer la maldad que ya no cambian de color. Ni se avergüenzan. La vergüenza ni la conocen. Sonrojarse, de ponerse rojos, colorados, no saben. Por lo tanto, caerán con los que mienten. En el tiempo de su visitación desmayarán. Dice Yahuwah. Los reuniré y los arrancaré, dice Yahuwah. No hay uvas en la vid, ni higos en la higuera. Las hojas se han marchitado, y de los que le ordené a ellos se han apartado. ¿De qué hemos estado hablando? Exactamente de estos pasajes que aún usted no ha relacionado uno con lo otro. Yahushua quiso comer, pero no había frutos. ¿Por qué no había frutos? Porque aquí está la respuesta. Los escribas, los fariseos, los falsos maestros de aquel entonces no estaban con frutos. Su Torá era cambiado, un Torá totalmente transgiversado, dándoles un poderío delante de Herodes, dándole una presencia. Cuando ellos se vestían de aparente pulcritud como sepulcros blanqueados, ahora Yahushua les está entregando esta respuesta. Cuando los Kohanim y Sofrim vieron las maravillosas cosas que él hacía, a los hijos clamando en el Beit HaMikdash, diciendo, el Hijo de Yahuwah sea exaltado, Hoshana al Hijo de David, ellos estaban muy furiosos y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y les dijo, sí, ¿no leíste nunca que la boca de los niños y de los que aún maman han preparado tejilá y compuesto shir, cánticos para ti mismo? ¿Dónde dice esto? Samar capítulo 8, verso 2. De la boca de los bebés y de los lactantes has establecido tu fortaleza a causa de la aflicción y para que desista el enemigo y el vengador. Aquí está la palabra que nosotros tenemos que buscar, tenemos que escudriñar. Verso 17. Y dejándolos, Yahushua salió fuera de la ciudad a Betanyá y pasó la noche allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y vio una higuera por el camino y se acercó a ella, pero no halló nada en ella, excepto hojas sobre las ramas. Y le dijo a ella, nunca más nazca de ti fruto desde ahora y para siempre. Y al instante la higuera se secó. Vamos a ver la consecuencia de los hijos desobedientes. ¿Qué pasa con estos hijos desobedientes? Yirmiyahu capítulo 29, verso 17. Así dice Yahuwah Sebaot de los ejércitos. He aquí enviaré sobre ellos la espada, la hambruna y la peste,
los haré como higos malos, la cual no pueden comerse de tan malos que son. Verso 18. Yo los perseguiré con espada, con sequía, con hambruna y pestilencia, y los entregaré a objeto de horror a todos los reinos de la tierra, para maldición y ruina, y escarnio y desprecio entre todas las naciones, donde yo los he arrojado. Aún así, no escucharon mis palabras, dice Yahuwah, el cual yo les envié por medio de mis siervos los portavoces, Hanebim, los Nebim, poniéndoles carga y enviándolos lejos, y aún así, ni aún así escucharon, dice Yahuwah. Así que escucha ahora la palabra de Yahuwah. Y esto es para usted que me está viendo en este yom. Escucha la palabra de Yahuwah, todos ustedes en el cautiverio, a quienes he enviado de Jerusalén a Babilonia. Esta es una advertencia para nosotros, para usted y para mí. Escucha la palabra de Yahuwah. No hagamos como hizo Jahua, que cambió las palabras y aumentó. Y además la pluma mentirosa que mutilaron por consecuencia de no querer obedecer el Torah de Yahuwah. Cuando Yahushua entró en ese lugar de Jerusalén con palmas, sentado en un burrito, con los mantos que estaban sobre el asiento, sobre el piso de Yahushua, para que el Rey de Reyes caminara sobre de ellos. Llegando con los Kohanim, que son los primeros que deberían de darse cuenta las obras majestuosas y maravillosas de Yahushua HaMashiach, debían de verlo clamado. Este es el Moshiach ben David. Este es el ungido de Yahuwah a quien nosotros estamos esperando. Pero por razón de la mutilación del Torah, cambiaron la verdad del Torah en mentira. Escucha ahora, Jeremías 29:20, la palabra de Yahuwah, de Bar Yahuwah. Todos ustedes en el cautiverio. ¿Estamos en el cautiverio actualmente? Sí. Estamos exiliados de Jerusalén. Pero cuando Él regrese por segunda vez, aquellos que escuchamos y que no mutilamos el Torah de Yahuwah, sino que fuimos obedientes a su Torah, a sus muedim, y que llevamos a cabo las celebraciones de Yahuwah, nos va a acercar con Él. A quienes he enviado de Jerusalén a Babilonia, en la confusión. Ahora vamos a ser regresados del lugar de Babilonia a Jerusalén. Por último, vamos a ver lo que nos dice los hijos que escuchan a Yahuwah y su Torah. Samar 1:3. Y él será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto da en su temporada, sus hojas nunca se marchitan. Entonces tiene que ver que si cambio el Torah, que si mutilo el Torah, la escritura, y que si no obedezco el Torah de Yahuwah, entonces trae una consecuencia. Hay un resultado. Y ese resultado lo voy a ver tanto en mi vida pública, como mi vida personal, como mi vida actual, como lo que va a ser manifiesto cuando yo esté en el Shamaim. Para juicio o para justicia. Usted decide. Y él será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto da en su temporada. ¿Cuándo es temporada de Sukkot? Hoy estamos entrando a Sukkot. Estamos celebrando la Moed de Sukkot, que da su fruto. ¿Estamos dando fruto? Am Yisrael, ¿está dando fruto o no está dando fruto? Acuérdese que del fruto podemos... ¿Para qué sirve el fruto? A ver, yo quiero que me digan, ¿para qué sirve el fruto? Yahushua dice, Yahushua, como lo leímos en Matillahu,
Y Yahushua tuvo hambre y se acercó al árbol. Y el árbol no tenía higos, puras hojas. ¿Para qué sirve el fruto? ¿Para qué sirve el fruto? Pregunto. Para alimento. Bueno, yo quiero preguntarle a Israel, ¿usted está dando fruto? El fruto es para alimentarse. ¿Usted está dando fruto? No solamente los dones de la Ruach HaKodesh o los frutos de la Ruach HaKodesh. Si yo no estoy dando fruto, no estoy dando de comer a otros, entonces algo está pasando en mi vida. Dice, escucha ahora la palabra de Yahuwah, todos ustedes en el cautiverio, a quienes he enviado de Jerusalén a Babilonia. Dice Samar 1:3, y él será plantado como un árbol junto a corrientes de agua. Si no estamos dando frutos, es porque no estamos en el Torah de Yahuwah. Estamos en la pluma mentirosa de los escribas. Todavía estamos en la religión. Si usted no está dando fruto, es porque todavía está en la religión. Esto es un presenciómetro de la religiosidad de las personas. Ahí es donde una persona se da cuenta cuando uno está dando fruto. Y aquellos que no dan fruto, ¿se acuerdan cuando iban a la guerra? Que le dijo una instrucción a Moshe Rabbeinu. Cuando vayas a la guerra, no cortes los árboles frutales, porque de ellos tú te vas a alimentar. De ellos tú vas a comer y te va a servir mientras estás en la guerra. Todo árbol que no da fruto, puedes cortarlo y utilizarlo como madera. Para lo que sea. Para cualquier uso. Para cualquier propósito. Inclusive para armas. Pero no vas a poder comer de ese fruto. Verso Yirmiyahu 17, verso 8. Mismas palabras, diferente Naví. Será como árbol plantado junto a las aguas y junto al río, extiende sus raíces y no teme cuando viene el calor. Y estará su hoja, su follaje verde. Y en el año de sequía, es decir, en el año de escasez, no estará ansioso, quiere decir preocupado, ni dejará de dar fruto. Ahora sí, vean por favor, que no importa lo que venga, no importa lo que pase, siempre habrá fruto, porque porque está plantado junto a corrientes de agua, y se extiende alrededor del río, sus raíces, en la ribera del río. No teme cuando viene el calor, y estará su follaje verde. Es importante el follaje, recuerde que muchas de las hojas de muchos árboles sirven para curación, sirven para sanarnos. Esto ahorita lo vamos a ver en un pasuk, yo me acuerdo que lo puse. Ezequiel capítulo 47, verso 12. Y junto al río crecerá, a lo largo de la orilla, de un lado y del otro, todo tipo de árboles para alimento. Para alimento. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Jabá? Tenían hambre, por eso comió del fruto prohibido. De un lado y del otro, todo tipo de árboles para alimento. No se marchitarán sus hojas, no se faltará su fruto cada mes. Darán frutos nuevos. Y vean que los frutos también están en relación al celebrar el Yom Shabbat, el Rosh Hodesh y todas las Moedim. Esto también trae frutos. Esto también trae bendición. Cada vez que nosotros nos acercamos a las Moedim de Yahuwah, nosotros estamos teniendo un follaje verde. Y además estamos teniendo frutos en nuestra vida. Que sirven para alimento. Sirven para comer y sirven para alimentar a otros. Vuelvo a repetir el verso 12
de Ezequiel 47. Y junto al río crecerá, a lo largo de la orilla, de un lado y del otro, todo tipo de árboles para alimento. No se marchitarán sus hojas, y no faltará su fruto cada mes. Darán frutos nuevos. Yo hago una pregunta aquí. ¿Hay árboles que den fruto cada mes? Se supone que es cada temporada, ¿verdad? Cada temporada, algunos 2 veces, quizá 3 veces al año, dependiendo qué sea. Pero aquí dice, no faltará su fruto cada mes. ¿Qué hubo? ¿Tiene que ver con Rosh Hodeš? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Darán frutos nuevos, porque sus aguas del lugar apartado, apartadísimo, están saliendo. ¿Se da usted cuenta que ya no es la pluma mentirosa del escriba ni la Biblia que está mutilada? Si nosotros aún con esas Biblias no aprendimos a guardar, mucho menos nos va a dar la revelación del Torah de Yahuwah, porque menospreciamos, porque mutilamos, porque cambiamos, porque no fuimos obedientes. Porque las aguas del lugar Makom Kadosh Kadoshim, Min Hamikdash, del lugar apartado, salieron. Y será su fruto por comida. Y será su fruto por comida. Y sus hojas tendrán propiedades curativas. ¿Qué pasó? Aquí ya encontramos el propósito de las hojas. Hay hojas. Y esas hojas son curativas. Son para curar al Am Yisrael. Son para traer la sanidad al Am Yisrael. ¿Usted se acuerda con qué se curó Yizquillahu, el rey Yizquillahu, Ezequías? Y que le trajo a la vida nuevamente porque él ya iba a morir. Y le trajo 15 años más de vida. ¿Con qué se curó? Hojas de higos, exactamente. Había fruto. Había alimento en su vida. Y estos árboles que estamos plantados, como dice el libro de Samar, a mí me gusta muchísimo. Al final de esta enseñanza voy a dejar un canto que se llama Asher Haish. De hecho, la enseñanza Asher Haish, feliz o bienaventurado el hombre que está plantado junto a corrientes de agua. Ahí debí haber puesto esa canción, pero porque fue muy larga, 1 hora y 50 minutos, pues ya no se iba todavía a hacer más grande la enseñanza. Pero lo voy a dejar al final de este video para que usted sepa que estar cerca del Torah, cerca de esas aguas vivas que fluyen del trono de Yahuwah, es para que obedezcamos. Si no obedecemos el Torah de Yahuwah, así nos encontremos en un riachuelo, en un río de aguas contaminadas, pero aún así damos fruto y nuestro follaje está verde para curación, toda Rabá Yahuwah, porque estamos dando fruto aún con lo poquito que tenemos. Porque eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Toda Rabá Yahuwah, que nos ha puesto ahora para entender su Torah, su palabra, en estas Moedim de Yahuwah. Hoy es el día número 1 y la próxima semana, a estas alturas, a esta hora, estaremos celebrando Simchat Torah, el gozo del Torah. En el primer día de Hag Sukkot, Yahushua HaMashiach fue su nacimiento. Nació Yahushua HaMashiach en esta Moed de Hag Sukkot. ¿Quién es Yahushua HaMashiach? El Torah viviente. Yahushua HaMashiach es el Torah viviente. Por lo tanto, nosotros tenemos que ponernos junto al río, que es Yahushua HaMashiach, y obedecer. Dice la Escritura que el que no oye al Hijo de Yahuwah
será condenado. Ya está puesto en condena. Simplemente por no escuchar el Torah de Yahuwah. No cambiemos, no mutilemos el Torah de Yahuwah y pongamos nuestras propias doctrinas. Pongamos nuestras propias filosofías y cambiemos, ahora quitando palabras de Yahuwah y poniendo nuestras propias palabras como lo hizo Jawa. Y después de la vergüenza, tratar de cubrirnos con lo mismo que nos hizo pecar, nos queremos cubrir nuestra vergüenza. ¿Han visto ustedes a varones, mujeres religiosas que después de decir tanta cosa que se lo graban de memoria porque su religión les enseña que se lo graben de memoria, tienen que aprenderlo así porque si lo cambian, no saben por dónde caminar? Uno de ellos son los testigos de Jehová, que les dicen cómo tienen que hablar, y cuando uno les cambia, les dice uno la verdad del Torah de Yahuwah, te traen a otro que sabe más, y te traen a otro y otro y otro, hasta que se dan cuenta que lo que están haciendo es cambiando el Torah de Yahuwah. En esta Moed de Hatzukot, no cambiemos el Torah de Yahuwah. La Ruach HaKadosh, que es nuestra invitada, la Ruach de Yahuwah, está trayendo palabra nueva, está trayendo palabra fresca a tu vida. Aprovéchalo y bendice si recibes esa palabra. Recibe bendición y comparte tu bendición. Da frutos también de la Ruach HaKadosh. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shabbat Shalom, Sameach Chag Sukkot, Am Yisrael.
still believe